palabra de Dios, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, apercibiéndonos, la gente se desanima y se desalienta por lo que ven, por lo que otros hacen. La gente es contaminada incluso con malas conductas de gente que ha caminado en el Evangelio. Pero la palabra de Dios nos dice, tengan cuidado ustedes y afírmense en la fe. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay personas que se desalientan y se desaniman porque conocen a otras personas y saben, ahora son desentendidos, son tibios en la fe, y esto afecta a otros. Mas sin embargo, el propósito de Dios es dejarnos su palabra para alentar nuestro corazón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice la Escritura en el verso 14, y será predicado este evangelio, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Le he comentado que muchas veces la Biblia habla más de 300 veces de este grandioso día, el día que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra y sea el fin de todos los tiempos y empiece una nueva era también. Vamos a hablar de eso. En breve estamos preparando un estudio que nos va a ser de gran bendición a toda la iglesia. Se va a predicar aquí en el tiempo en este tiempo de predicación, y vamos a recibir enseñanza y a entender perfectamente, porque tenemos que estar con claridad esperando ese día nosotros. Y dice la palabra de Dios, será predicado este evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Y hace algunos años, aproximadamente 30 años, cuando nosotros llegamos al evangelio, escuchábamos de esto, mensajes. La venida del Señor está cerca, tiene que estar preparado y va a aumentar la maldad. Y mire que hoy vemos cumplido todo. Y decían en aquel entonces, solo falta una señal para que se cumplan todas las demás. Y es que el evangelio será predicado a todo el mundo, hasta lo más recóndito de la tierra. Y nos enseñaron la famosa ventana 1040, que era una franja en el mapa mundi, en el mapa mundial, donde todavía no se enseñaba, lugares donde no llegaba el evangelio. Pero déjeme decirle que esta señal ya está cumplida. 30 años después, el día de hoy, ya está cumplida. El evangelio ya ha llegado hasta lo más recóndito de la tierra. Realmente no se conocen espacios, pero ya la gente está planeando entrar donde nunca se ha predicado, aun cuando esté prohibido, bajo pena de muerte, de encarcelamiento, perder sus bienes. Ya hay cristianos que están orando para que Dios les dé la forma de cómo predicar el evangelio. Quiere decir que todas las señales están cumplidas, todo está hecho, estamos listos, debemos estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme ahora a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, hasta el capítulo 22. El último libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y a partir del verso 10, Apocalipsis 22, verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice esto, Jesucristo está hablando y dice, el que es injusto, siga siendo, ¿verdad? Que nadie lo distraiga a usted. Si otros han tomado a la ligera los apercibimientos de la palabra de Dios y quieren vivir en el mundo en una fe tibia, usted no lo haga. Usted practique la justicia todavía. Si usted tiene ya tiempo en el evangelio,
le quiero decir que usted debe actualizar su fe, debe incrementarla, debe posicionarse en una forma que no haya nada ni nadie que lo mueva de la fe que una vez le ha sido dada, porque los tiempos se han acortado, los tiempos están cerca, Jesús está a la puerta, pronto vendrá, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: el que es santo, santifíquese todavía. Usted sabe, si usted ya empezó a renunciar al pecado, si usted ya empezó a hacer lo correcto, a caminar en la voluntad de Dios, no se detenga, siga adelante, siga adelante. Si ya empezó a leer su palabra, si se esfuerza y Dios le está dando revelación, póngala por obra, no se detenga, siga estudiando la palabra, siga escuchándola, esfuércese por vivirla cada día en su vida. Es lo que nos está aconsejando hoy la palabra de Dios. El que es santo, practique, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. En realidad, los tiempos han venido cada vez peor y peor, pero el Señor nos advierte a nosotros: mantenga su fe, mantenga su fe. Deje que se cumpla el propósito de Dios por el cual Él un día nos salvó, nos rescató de las tinieblas, nos libró de la vida de muerte y nos trajo al reino de su amado Hijo, a la luz que en Cristo Jesús se tiene mientras caminemos en su voluntad. La palabra de Dios concluye de una manera extraordinaria. El último verso del capítulo 22 de Apocalipsis dice el verso 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Dice la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hay un acontecimiento extraordinario. Los que aman al Señor y andan en sus caminos y en su palabra, aman también la venida de Jesucristo. Están a la espera de ella. Esta es la razón de la iglesia. Estamos caminando, guardando nuestro corazón, así esforzándonos por poner por obra la palabra, porque estamos esperando al novio. Estamos esperando al que nos salvó, al que nos redimió, al que dio su vida por nosotros, aquel que nos ha prometido que donde Él está, nosotros también estaremos un día con Él. Amén. Denle la gloria, denle un aplauso al Señor. Amén. Es una bendición. Oh, dice la palabra de Dios que también habrá gente que no querrá ver ese día. No querrán ver ese día. Y cuando los sorprenda el Señor viniendo, ellos dirán a los montes: échate sobre mí, cúbreme. No quiero estar en su presencia. No quiero verlo. Porque saben que hay una sentencia de juicio. Pero su iglesia no. Su pueblo no. Su pueblo estará esperándolo. Estará diciendo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una diferencia. Dos pueblos, dos formas de vivir ese evento. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos estar alertas esperando esa segunda venida de nuestro bendito Salvador. No queremos estar del otro lado porque le amamos, porque mientras Él viene nosotros adoramos su nombre, proclamamos su venida, nos gozamos y nos deleitamos en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar para que el Señor bendiga esta palabra de esta mañana. Amado hermano, no es coincidencia que Dios nos exhorte, nos anime, nos aliente para permanecer en la fe. No importa cuánto tiempo lleve usted en Cristo, si tiene poco, si tiene mucho o medio, no importa, manténgase firme. Crea que el Señor es fiel y cumplirá todo lo que Él ha prometido. Amén. Vamos a orar. Pida a Dios que le ayude a mantenerse en la fe hasta que Cristo venga. Dígalo con fe en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta preciosa mañana queremos hoy, Señor,
recibir tu palabra, tu consejo y tu revelación. Hoy disponemos, Señor, hoy renunciamos a toda idea equivocada y preconcebida de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Pero, Señor, nos disponemos para recibir tu palabra, tu consejo, tu revelación. Espíritu Santo de Dios, prepáranos, Señor, para mantenernos en tus caminos. Ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla de todo corazón y a ponerla por obra, no solamente este día, el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida. Padre, te amamos y amamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esperamos en Él, creemos en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Tome su lugar, por favor. Qué bendición. Vamos a la palabra de hoy. Y el tema de hoy es, ¿todos juntos qué? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Aleluya. Dame mi monte. ¿Ya? Parece una palabra que está por ahí entreverada, pero déjeme decirle que se trata de un acontecimiento extraordinario. Dame mi monte es, dame la promesa que un día el Señor me dio. Dame mi monte es, yo la voy a conquistar, no importa los obstáculos y quién se oponga. Si Dios ha hablado, yo lo creo. Y yo tomaré lo que Dios me ha prometido. Esta es la voz de un hombre que tenía 85 años y quería tomar, todavía esperaba, confiaba. 45 años después de haber recibido la promesa, él estaba reclamándola a su consiervo. Le decía, dame mi monte porque tú sabes que Dios me lo prometió, y aunque hay gigantes, hoy yo tengo la misma fuerza que tenía cuando me hicieron la promesa. Hoy puedo seguir adelante y conquistar mi promesa. Amados, es una actitud correcta delante de Dios. No se olvide de las promesas que el Señor le ha hecho. No crea que a Dios se le olvidan solo porque usted deja de creer. A Dios no se le olvida. Pero Dios se place en cumplirlas cuando usted muestra un corazón que le cree. Cuando hay fe. El Señor dice que la fe es la certeza, estar seguros de que Dios cumplirá lo que ha dicho en su palabra. Amén. Vamos a ver en Josué capítulo 14, verso 12. Josué 14, 12. Es ahí el reclamo de Caleb, este hombre que reclama una promesa. Se la dieron 45 años antes. Y ya tenía 85 años. Se trataba de poseer una tierra que estaba ocupada por gigantes. Y dice la palabra, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, y quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Mire que es una historia extraordinaria. Dios demuestra a toda una nación. Una decisión como esta le trajo la victoria, les reservó la vida y aún les entregaron la promesa que era una tierra para que fuera poseída por este Caleb y por toda su descendencia, por varias generaciones. Amado hermano, las promesas de Dios para usted no solo le bendecirán, también alcanzarán a sus generaciones. Aleluya. Son para usted y para sus hijos y para sus nietos y todas las generaciones que puedan creer después de usted. Son promesas de Dios. Por eso usted no las puede olvidar, no puede renunciar a ellas. Tiene que tomarlas y hacerlas suyas y estar firme, esperando que Dios cumpla lo que ha prometido. Adelante, por favor. Si hemos recibido una promesa del Señor, no la olvide. Espérela y prepárese para recibirla. Pelee la buena batalla de la fe. Escuche, obedezca y declare la palabra de Dios sobre su vida. No importa lo difícil que sea, lo imposible que parezca, mantenga la fe firme. Eso le agrada a Dios. Hermano, es que yo creo que se ve imposible, no importa. Eso es lo mejor.
Porque cuando las cosas son imposibles para el hombre, son posibles para Dios. Mantenga la fe, manténgase firme en ella, no importa el tiempo, manténgase creyendo que el Señor cumplirá sus promesas. Adelante, por favor. Números 13:30, dice la Biblia. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Yo trato de explicar un poquito por qué la gente falló cuando Moisés manda a los 2 espías, uno de cada tribu del pueblo de Israel. Y entre ellos iban 2, Josué y Caleb, y los otros 10. Van a reconocer la tierra, regresan a dar el reporte a Moisés, y efectivamente, hermano, no mintió nadie. Nadie mintió. Era una buena tierra. Era la tierra que Dios les había prometido. Era una tierra que fluía leche y miel. Trajeron evidencia, frutos de esa tierra. Eran buenos frutos. Pero 10 de ellos dijeron: sí, pero no podemos tomar la tierra, porque hay gigantes, hijos de Anac. La tierra está protegida. Son guerreros. No podemos, nosotros estamos tan pequeñitos que somos como un bocado de pan para esos gigantotes. Y entonces es cuando Caleb cayó a los 10 que estaban dando ese reporte. No mintieron. Mire, esto es importante. No estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad. Lo que pasa es que no pusieron su mirada y se enfocaron en lo grandote de los enemigos, en lo gigante de los enemigos invasores. Se fincaron en que era un pueblo guerrero, que tenían experiencia, y eso los llenó de miedo y de temor. Pero Josué y Caleb cambiaron la óptica. Diga conmigo: cambiaron la óptica. Josué y Caleb no miraron lo grande que eran los enemigos, no miraron lo diestro que eran en la guerra, no miraron que eran muchos. Ellos vieron a un Dios todopoderoso y eterno que podía sostenerlos, que podía hacer que ellos tomaran en posesión la tierra que les había prometido. ¿Sabe qué? Esto me hizo acordar de David. Exactamente lo mismo. El gigante Goliat se paró enfrente de todo el pueblo de Israel y los retó y les dijo: si hay uno de ustedes, venga y pelee conmigo. ¿Para qué seguimos peleando todos contra todos? Y dice la Biblia que Saúl el rey y todos tuvieron gran miedo, porque vieron al gigante diestro en la guerra, con armas extraordinarias. Y David, un jovencito sin experiencia en la guerra, no miró eso. No vio al gigante, no vio lo grande de sus armas, no vio lo experimentado de la guerra. No, él vio al Dios que le había ayudado cuando peleó con los osos y con los leones, y nunca lo dejó. Y dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Amados, si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, en lo grave de la situación, en lo difícil que está, es que no hay trabajo, hermano, es que la enfermedad me duele, ¿sabe qué? Se va a llenar su corazón de incredulidad, de duda y de temor. ¿Por qué no pone mejor su mirada en el Dios que lo llamó, en el Dios que lo sustenta? Esa fue la diferencia. Esa es la diferencia. Josué y Caleb dijeron: no, vamos a entrar. Si Dios nos ha traído hasta aquí, Él nos entregará la tierra que nos ha prometido. Si usted tiene una promesa del Señor, si Dios le ha prometido, no se olvide de esa promesa. Manténgala fresca y actúe en consecuencia, declarando la palabra de Dios, creyendo, esperando el ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, porque Dios no miente y Él es fiel a todo lo que nos ha hablado. Amén. Adelante, por favor. Los años pueden pasar, pero la fe mantiene la fortaleza. En alguna ocasión, predicando, diciendo que Abraham recibió la promesa a los 75 años, se le apareció a Abraham, le dijo: Abraham,
tu, tu, tu generación será como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, si las puedes contar. Y comentábamos, a los 75 años fue llamado Abraham y le dieron una promesa. A los 100 se cumple de una forma sobrenatural y extraordinaria. Una persona me dijo un día: ay, hermano, no son muchos 25 años para esperar que Dios cumpla una promesa. Oiga, que Dios se tarde 50 si quiere, o 100, ¿por qué no? Le va a conservar la vida a usted, lo va a conservar fuerte, sano, ¿verdad? Y si Él le ha prometido algo, Dios lo hará hoy, mañana o dentro de 25 o 45 o 50 años. Pero Dios cumplirá sus promesas si tan solo mantenemos la fe, si guardamos en nuestro corazón, si seguimos declarando que Dios es fiel, Él no miente y Él hará todo lo que ha dicho, lo cumplirá. Adelante, por favor. Dice la palabra: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Note que Caleb estaba reclamando una promesa que le había hecho Dios 45 años antes. Pero además dijo: Dios me ha hecho andar como Él me dijo. Estos 45 años los he pasado como Él me prometió. Hermanos amados, Dios es fiel a sus promesas. Adelante, por favor. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Déjeme decirle algo, yo no dudo que Dios quiera mantenernos con la misma fortaleza, sin menoscabo de nuestras aptitudes y facultades físicas, pero lo que sí le puedo decir, y que no hay duda, es que usted y yo podemos mantener una fe igual a la que tuvimos cuando le conocimos, y fue nuestro primer amor, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando creímos que perdonó todos nuestros pecados y nos sentimos liberados, cuando oramos por primera vez y vimos el resultado, cuando supimos que Dios había hecho un milagro, que empezó a transformar y a cambiar y a traer paz a nuestros corazones. La misma fe podemos mantenerla en el nombre de Jesucristo. No hay por qué ceder, no hay por qué claudicar, no hay por qué venir a menos. Podemos mantenerla, podemos elevar incluso el nivel de fe, porque la venida del Señor se acerca. Usted y yo podemos mantenernos. Caleb dijo: mira, la misma fuerza que tenía cuando salía de 40 años con la espada, hoy tengo lo mismo. Déjeme decirle que esto era una realidad, literalmente era así. 85 años tenía, fue y tomó la tierra de Hebrón, toda esa tierra, y sacó a los gigantes y peleó, y Dios le dio la victoria. Y hasta el día de hoy dice la Biblia que eso es una tierra de la descendencia de Caleb, la tierra de Hebrón. Qué interesante, hermano amado. Pero usted y yo podemos entender que nos deja un mensaje, un testimonio, para que no claudique, mantenga su fe en alto, en un nivel alto, creyendo que el Señor viene pronto. Pero antes que venga, hay muchas cosas todavía por hacer en nuestra vida, porque nos lo ha prometido. Amén, amén. Gracias a Dios. Adelante, por favor. La fe sostiene y da fortaleza en el tiempo difícil. Parece que la Biblia nos enseña y nos dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y usted tiene que creerlo porque es una verdad. He preguntado muchas veces, ¿cuántos de aquí en toda su vida se han enfermado algún día y luego ya sanaron de esa enfermedad? Todos, hermano, todos. ¿Cuántos de aquí han pasado algún día un problema de trabajo, en la economía? Todos, no uno, muchos. Y eso nos ha servido. Nos ejercitamos en la fe. Y más ahora en la vida cristiana.
Mire, cuando David quiso darle a entender a Saúl que no se preocupara por él, le dijo, mira, mi rey, bueno, le dijo rey, ¿verdad? Cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, venían osos o leones y yo los enfrentaba. Y si un oso tomaba o un león tomaba una de mis ovejas, yo me volvía contra él y se la quitaba del hocico y se lo rompía. Y este filisteo incircunciso será como un oso, como un león. Igual. Si Dios ya lo sacó y lo ha librado de otras, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? ¿Por qué no lo puede hacer otra vez? Claro que lo puede hacer. Eso es lo que nos alienta y nos motiva. Todas las experiencias del pasado nos motivan a seguir esperando y confiando en nuestro Dios, porque el Señor cumplirá todo lo que nos ha prometido. Amén. En el Salmo 27, verso 13, dice la Biblia, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermano amado, aún la gente incrédula, los ateos, dicen que los peores tiempos de la humanidad que tengamos que pasar como seres en este mundo, los que tengan fe serán los que mejor la pasen. La Biblia nos dice, en los tiempos difíciles, la fe me ha sostenido. La fe me ha sostenido. ¿Cuál es la fe? Marcos capítulo 11, verso 23, tened fe en Dios. No cualquier fe. Una persona decía, es que tener fe es creer en cualquier cosa. No es creer en cualquier cosa, hermano. Tener fe en Dios es creer en su palabra, es confiar en su palabra, es vivir por ella, es mantener sin fluctuar su confianza que Dios hará todo lo que ha prometido. Eso es la fe. De manera que el salmista dice, hubiera yo desmayado. Oiga, si no fuera por Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí, si no es por la fe. Si hubiera cumplido ya lo que empezamos a leer al principio, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. No dejes que tu fe se enfríe. No dejes que tu fe claudique. No lo dejes, no lo permitas. Sigue buscando del Señor. Sigue recibiendo el consejo. Su palabra alentará tu corazón. Te mantendrá a la expectativa. Sigue poniendo por obra su palabra. Sigue buscándole. Eso es la fe. Adelante, por favor. La batalla más grande que el ser humano tiene que pelear es en la mente. Mire qué interesante, porque es una realidad. Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaba escuchando un testimonio que hay muchas personas que de repente le piden a Dios fortaleza para soportar el dolor de una enfermedad o los tiempos difíciles. Déjeme decirle que hay otra forma de orar diferente. ¿Por qué no pedirle a Dios en el nombre de Jesús, Señor, yo soy sano por la sangre de Jesucristo? Jesús murió en la cruz del Calvario. No es que le pidamos ayúdame a soportar el dolor. No, vamos, quite el dolor en el nombre de Jesús. Señor, tú puedes hacer el milagro. Eres Dios y nada hay imposible para ti. ¿Por qué orar para que Dios nos ayude a subsistir, pudiendo y sabiendo que Dios es dueño de todo lo que hay y existe? ¿Por qué no orar para que se cumpla su palabra y sea hecha la bendición sobre nuestras vidas? ¿Por qué no orar para que se abran las ventanas de los cielos y Él derrame bendiciones hasta que sobre y abunde? ¿Por qué no creer que Dios puede hacer mucho más? No tenemos que conformarnos en la desgracia, sino por el contrario, mantener una expectativa de fe más alta todavía.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios, y mientras más lea la palabra, más va a conocer cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que el Señor dice: yo solo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. Si ustedes saben dar lo bueno, ustedes que son malos, procuran dar lo mejor a sus hijos. Porque qué padre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan, le dé una piedra. Y si les pide un pez, ¿quién de ustedes le daría una serpiente? Dice el Señor: si ustedes son malos y procuran dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más yo, que soy bueno, daré mi espíritu aún a los que me lo pidan? Amado, ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? La voluntad de Dios no es que usted permanezca en una actitud de miseria, de pobreza, de dolor, de angustia. No, podemos pasar por en medio de todo eso, pero no nos quedaremos ahí. No nos quedamos ahí. La palabra de Dios nos lo asegura. Dios es fiel y cumplirá toda promesa. Adelante, por favor. Usted decide si persiste en la victoria o acepta la derrota. En Números 13, 31 al 33, adelante. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Adelante. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Adelante. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Realmente la situación se puede poner difícil y puede ser verdad, claro que sí, pero ni usted ni yo estamos sometidos o sujetos a vivir las circunstancias que prevalezcan en el tiempo que nos ha tocado vivir. La situación que usted tenga. Usted necesita entender que como un hijo de Dios, usted necesita elevar el nivel de fe, mantenerse en la fe, creer, pues los tiempos se están acortando, querido hermano. Y solo una fe suficiente nos ayudará a mantenernos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres vieron las circunstancias, infundieron temor, y la desgracia fue que no solo ellos, pero todo el pueblo de Israel se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar, lamentando su desgracia. Oh, qué difícil. Y empezaron a reclamarle a Moisés y a Dios: ¿para qué nos sacaste? La semana antepasada hablábamos de que hay gente que tiene una mentalidad de esclavo porque nacieron esclavos. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Duraron 420 años de esclavos. Varias generaciones nacieron en la esclavitud. No sabían qué significaba la libertad. Por eso sus pensamientos, sus palabras eran así, de esclavos. Se quejaron con Moisés. Moisés, ¿para qué nos trajiste? Habían pasado 40 años en el desierto, nunca les faltó el pan, vieron el pan llover del cielo, sacar agua de la roca, su vestido no se desgastaba, su calzado tampoco, y todavía desconfiaban. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para morir aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajiste acá? Pero tenía que haber alguien que los callara y que les dijera: vamos a entrar. Si Dios se agradare de nosotros, Él nos entregará esta tierra. Y déjeme decirle que no hay cosa que agrade más a Dios que bendecir a sus hijos. Yo no sé usted, pero yo como padre, cuando puedo bendecir a mis hijos, me siento muy bien. Pero Dios se siente mejor cuando puede bendecir a sus hijos. Terminamos. Adelante, por favor. Al final siempre hay un resultado, dependiendo cómo sigamos viviendo,
cómo mantengamos nuestra óptica, en donde centremos nuestro corazón y nuestros pensamientos. No los centre en el gigante, en la situación difícil. Quítela. Piense mejor en que hay un Dios todopoderoso y eterno que lo llamó, que lo salvó y que le promete sostenerle hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña, Números 14, 22 al 24. Terminamos con esto. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, adelante, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Adelante. Pero a mi siervo Caleb, mire lo que dice, terminamos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Oh, hermano amado, si tan solo Jesús hacía la pregunta, si puedes creer, la cual juré que le daría en posesión a él y a todas su descendencia. Amén. Hay una anécdota que en esta semana leía de un sabio que era dueño de un gran territorio, una extensión territorial muy grande, y tenía muchas personas bajo sus órdenes y les dijo: posean la tierra, vivan donde quieran, disfruten de todo lo que dé, es suyo. Y le gustaba ver los campos extraordinariamente grandes y la gente viviendo. Y un día se le ocurrió visitar a uno que había escogido una parte muy lejana a donde él estaba. Y agarró uno de sus criados y dijo: vente, vamos a ver aquella familia que vive hasta al final de mi propiedad. Y llegaron al lugar donde habitaba aquella familia y tenían una choza humilde tapada con unas palmas, unas ramas. Tenían una familia grande, un matrimonio y hijos ya grandes, 3 o 4 hijos. Llegaron y los saludaron: ¿cómo están? Y dijeron: bien, bien. Pero tenían una vaca muy lozana, una vaca amarrada ahí a un lado. Y entonces les dijo: ¿cómo la han pasado? Díganme, cuéntenme, ¿cómo les va? Y dijeron: uy, gracias a Dios, tenemos una vaca. Mire, la vaca la alimentamos todo el año y la vaca nos da leche y hacemos mantequilla y queso y así nos hemos sostenido. Y le preguntó: ¿y cuánto tiempo llevan viviendo así? Y dijo: pues más de 15 años. Más de 15 años, sí, gracias a Dios. No, la vaca, oh, no, la vaca la queremos tanto. Agarró el sabio y se fue con su criado. En el camino le dijo al criado: regrésate en la noche cuando nadie se dé cuenta. Desamarra la vaca y llévala al precipicio y déjala caer. Y el criado le dijo: pero ¿cómo se le ocurre si usted es buena gente? ¿Cómo cree que les va a quitar la vaca, pobre familia? Solo viven de la vaca, es lo único que tienen. El sabio dijo: ve y haz lo que te mando. Agarró y fue, desamarró la vaca y la aventó al despeñadero. Se fue con su señor. Dejaron pasar el tiempo y después de mucho tiempo dijeron: vamos a ver a aquella familia. Y el criado, bien enojado, se le quedaba viendo feo al amo, diciendo: ¿con qué cara vamos a ir si les matamos la vaca? Y ellos le hicieron regresar y llegaron ahí a la casa. Y cuando llegaron empezaron a ver que ya todo el monte estaba, ahora sí que desmontado. Habían cortado toda la leña, todos los árboles. Tenían graneros donde guardaban todo, habían sembrado todo eso. Tenían una gran siembra. Su casa la habían hecho de madera extraordinariamente, una casa preciosa. Tenían graneros donde guardaban el grano que cosechaban. Llegó el sabio y les dijo: ¿cómo están? Dijeron: no, muy bien. Y el criado dijo: alguien les ayudó.
Y dijo el amo, no, pregúntales cómo lo hicieron desde que la vaca ya no tienen la vaca. Dijeron ellos, no, pues cuando ya ves que la vaca se nos soltó y se cayó al precipicio, dijeron ellos. Y entonces nos vimos en la necesidad de empezar a mirar todo la bendición que tenemos alrededor. Desmontamos, sembramos, cosechamos, guardamos, y ahora estamos pensando comprarnos no 50 vacas para alimentarlas. Ha cambiado nuestra condición. Amado, Dios, dice la Biblia, Efesios 3:20, Dios da más abundantemente de lo que puedas pedir. Así es de que no seamos escasos, pide con fe y mantén tu fe firme, que te alcance hasta que Cristo venga y nos lleve con Él. Amén. Dele la gloria a Jesucristo.